No sabemos qué tipo de oscuros experimentos que se llevan a cabo en el nombre de la ciencia. Aquellos que se apoyan en recursos de origen público están documentados ampliamente y parecen limpios, pero que hay aquellos que son financiados por entidades privadas o militares. Quizá ahora la situación esté controlada, pero hubo una época en la que esos experimentos, además de ser parte del avance científico, respondía a cuestiones de Estado. Bienvenidos a Recordando la Historia. El ser humano ha tratado de satisfacer su curiosidad por conocer más a fondo el mundo en el que vive y su propia naturaleza de las formas más variopintas, siendo algunas de ellas moralmente dudosas. Muchos experimentos se han hecho en pos de la ciencia y el progreso, que han puesto a violar la ética científica, e incluso se han cometido infracciones de los derechos humanos. Por decir unos pocos, son ampliamente conocidos experimentos, como la cárcel de Stanford y el experimento de Milgram, en los que, pese a no producir ni muertos ni heridos, iniciaron un auténtico debate sobre la ética experimental, tanto en psicología como en la ciencia en general. Sin embargo, estos experimentos no son nada peligrosos comparados con los que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial de la mano de los nazis. Los médicos en los campos de concentración usaron como cobayas humanas a miles de prisioneros, sometiéndolos a todo tipo de torturas, meterlos en agua helada, intentar cambiar el color de sus ojos, amputaciones. Es por ello que, cuando hace unos años apareció en internet el caso del experimento ruso del sueño, pareciera que, aunque la historia no sonaba muy creíble, tampoco parecía del todo surrealista, teniendo en cuenta que no hace ni un siglo que se cometieron auténticas barbaridades que han quedado documentados como hechos verdaderos. La historia ocurre a finales de la década de los 40. Alemania nazi acaba de ser derrotada y se da el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pese a que el conflicto armado se extingue, la amenaza a que llegue una tercera guerra mundial se hace cada vez más patente, sobre todo desde que Estados Unidos demostrara su poder nuclear. La Unión Soviética debía investigar todo lo posible para poder superar al enemigo americano, y la ética era un impedimento para ganar la Guerra Fría, que acababa de iniciarse. La historia del experimento del sueño ruso basa su narración en este contexto histórico y describe la siguiente situación, que supuestamente habría tenido lugar en la URSS. Acababa de sintetizarse un nuevo gas el cual prometía erradicar una necesidad básica en todo ser humano, el dormir. El gas de funcionar sería un gran paso para incrementar la productividad de la URSS. Un proletario que no necesita dormir es un proletariado que puede trabajar más, hasta altas horas de la noche. Sin embargo, el gas no podía ser probado así como así en las fábricas de la URSS, dado que los científicos soviéticos no querían arriesgarse a aplicar algo que, de fallar, podría suponer grandes pérdidas para la Federación. Se tenía que hacer un experimento antes, con seres humanos. Y qué mejores cobayas humanas que los enemigos del régimen. El grupo de investigación cogió a 5 personas quienes estaban internadas en gulags, es decir, campos de trabajos forzados, que habían sido detenidos por la traición a la Unión, y los metieron en una base secreta. Allí se les prometió que pasados 30 días, si lograban aguantar, se les otorgaría la tan ansiada libertad. Lo único que debían hacer era convivir en la base durante ese periodo de tiempo, mientras se les introducía en la cámara un nuevo gas psicoactivo que les impediría dormir. Los individuos fueron introducidos en una habitación sellada, desde donde el grupo de investigación podría monitorizar los efectos del tan prometedor nuevo gas. Las cobayas humanas convivían en pequeñas habitaciones, en las que se disponían de libros, agua corriente, un lavabo, somieres sin ropa de cama y comida suficiente como para sobrevivir un mes. En todas las habitaciones había micrófonos preparados para captar todo sonido que emitieran los sujetos desde este experimento. Durante los primeros 5 días los sujetos no se encontraron mal, sobre todo por la motivación de que, una vez pasado el tiempo de la investigación, lograrían alcanzar su libertad. Los individuos hablaban entre ellos de cosas banales, sin mucho interés experimental, como gustos en común,
su opinión sobre el experimento y el habitáculo en donde los habían metido, o qué es lo que harían una vez liberados. Todo parecía normal hasta que llegó el quinto día, el día del inicio de la locura.